película también está basada en el caso de Hildegard, que fue la hija de una mujer llamada Aurora, y esta madre es otra madre obsesionada. Yo diría, lo que más me llama la atención, y es de lo que yo voy a hablar, es de la imposibilidad que tienen algunas mujeres en su función materna de transmitir de una manera sana, diría yo, a la función paterna. Entonces son mujeres depredadoras de hombres, son mujeres que no están por la labor del hombre, digámoslo así. Entonces la transmisión que hacen es de un hombre no solo fallido, sino completamente inútil y en ocasiones despreciable. Y esto es lo que más voy a rescatar yo con esta problemática de estas madres que se quieren de alguna manera como absorber a sus hijas, como hacer que sus hijas sean una prolongación de ellas mismas, creyendo que las aman, que es un amor incondicional de madre, incondicional entre comillas. A mí me parece de verdad de película de terror. Y es historia real, y lo veo constantemente en mi consultorio. Madres que vienen y me dicen, lo he hecho por mi hija. Lo que más amo es a mi hija. Primero mi hija que mi propia vida. Y lo que ves en realidad son actos absolutamente egoístas que en realidad son por la madre, no por la hija, y que hay un imaginario de sacrificio en donde en realidad lo que hay es estrago, un estrago materno puro y duro. Yo quiero entonces darle la palabra a Facundo Podestá para que nos introduzca, y después voy a hablar un poquito yo de la película para aquellos que no la vieron, y después le vamos a dar la palabra a Emanuel Constantopoulos. Adelante, querido Facundo. Bueno, buenos días, México, buenas tardes en España. Emanuel, un gusto tenerte de nuevo con nosotros. Ha sido un poco más seguido ahora, así que muy contentos. Gracias, Cristina. Bueno, la película se llama Corre y es una película del 2020. Como decía Cristina, está basada en un caso real y no es lo único que hemos visto así, pero sí ha sido un caso extremo. A mí me hizo acordar mucho a la novela de Laura Esquivel, Como agua para chocolate, donde hay una madre que deja a una hija que tiene que quedar soltera y que la tiene que cuidar hasta el fin de sus días, y esto es una guerra dentro de el tratar de ser independiente de esta hija, no poder vivir el amor, ni el estudio, ni la libertad, ni nada por el estilo. Y esos son casos, creo que, como dice Cristina por ahí, que se ven más en clínica, quizás llevado a algo que no sea tan extremo como el caso de esta película. Lo pienso en siempre el hijo o la hija que, y lo hemos hablado antes en estos encuentros, porque no tienen hijos, porque no tienen pareja o algo por el estilo, tienen que quedar sí o sí obligados al cuidando a padre o madre. En este caso estamos hablando de una madre, y por más que muchas veces los argumentos, los discursos son diferentes, siempre las formas de actuar nos llevan a esta devolución, a esta gratitud que de alguna forma hay que pagar a la madre, en este caso estamos hablando, porque nos ha traído al mundo, porque nos ha criado, porque nos ha hecho lo que somos. Y lo más bizarro quizás, y que lo parodia en ese sentido muy bien esta película, es que sí nos han hecho lo que somos. Una película realmente aterradora. Laura Paulson es una actriz que desde las American Horror Story la hemos visto mucho, la verdad, y ha hecho muchos papeles geniales y no defraudó en esta película tampoco. Así que bueno, supongo Cristina y Emanuel se van a encargar de contar un poco más en profundidad el argumento para aquellos que no lograron ver la película, y los que la vieron, bueno, podemos comentar luego de que terminen de hablar ellos. No sé quién empieza, Cristina, si Emanuel o vos. Aquí si te presento a vos ahora.
Sí, empiezo yo. Bien, entonces, nuestra querida Cristina, doctora Cristina Jarque, psicoanalista en Toledo, fundadora, presidenta del ATE, Lapsus de Toledo, España, donde estamos trabajando, presidenta de Ensoñarte, creadora de los monólogos femeninos del ATE, Las Voces de la Violencia, directora de los libros de psicoanálisis del ATE, directora del Observatorio de Psicoanálisis del Arte Europeo, coordinadora del Espacio Abierto de Madrid. Así que escuchamos, Cristina, un honor siempre poder escuchar tus intervenciones respecto de películas. Te doy la palabra ahora. Muchísimas gracias, querido Facundo, por la presentación. Y bueno, pues sin más voy a iniciar a contarles lo que ocurre. Como decía Facundo, es una película de 2020. Aquí en España se le tituló Mamá te quiere. Y vamos a tener a dos personajes importantes. Una es Dayan y la otra es Chloe. Lo primero que vamos a tener, y ya Emmanuel en su texto, que es un texto maravilloso que a mí personalmente me ha encantado, va a iniciar a comentar un poco la primera escena de la película, porque es muy interesante ver cómo esta madre tiene una hija, está en el hospital, y después vamos a ver que esa hija parece que resulta que está enferma. Entonces va a tener una serie de enfermedades, entre comillas, raras. Asma, arritmia, diabetes y sobre todo vemos parálisis. Chloe, cuando tiene 17 años de edad, ya la vamos a ver en una silla de ruedas. Y se dice que tiene una enfermedad crónica. La madre, al tener una hija en estas condiciones, se encuentra absolutamente hecha hacia la hija. Es decir, toda su obsesión, todo el control de la madre es la hija. No vamos a ver padre aquí, no existe función paterna, y vemos una casa en donde están las dos mujeres. La madre es la que decide qué come la hija, a qué hora se ducha, con qué amigos se puede juntar. Absolutamente vemos una madre totalmente controladora de este ser. Entonces, lo que vamos a ver es como si la hija no crece. Vemos un bebé. Ustedes saben que cuando se tiene un bebé, el bebé está completamente a expensas de la madre. Pues aquí vamos a tener un bebé que sigue siendo bebé a los 5 años, a los 10 años, a los 15 años y a los 17 años. Porque la madre se ha ingeniado, ha hecho lo necesario para que esta hija se considere a sí misma una enferma, y cuando una persona está enferma es dependiente. Entonces la hija con enfermedades crónicas extrañas es totalmente dependiente de la madre. Y aquí es en donde la madre va a tener ese poder sobre la hija. Es tremendo porque fíjense ustedes que en la película análoga que les estoy comentando de la Virgen Roja es algo muy similar, solamente que no hay enfermedad en la hija. La hija no está enferma, al contrario, es un genio. Pero la madre se la absorbe de esta manera, no le permite crecer. Entonces, justamente cuando llegan a los 17 años, que podemos decir que es una edad en donde ya están ellas pasando un poquito la adolescencia, ya les bajó la regla, ya empiezan a convertirse en mujeres, en realidad lo que yo veo, y sobre todo en la clínica, es que es justamente en esta edad de las mujeres, de la posición femenina, en donde surge el deseo sexual, surge la feminidad, surge el deseo de amar, de enamorarse y de tener sexualidad. Y es en este momento en donde hay como una especie de locura en la madre de pensar que su hija va a enamorarse de alguien y va a perder el control de su hija. Y sobre todo porque si es heterosexual, pues se va a enamorar de un hombre. Y son mujeres que odian a los hombres. A mí me hace recordar aquellas películas que veíamos de los hombres que no aman a las mujeres. Yo lo vería esto en su antagonismo. Mujeres que no aman a los hombres, que también las hay. Entonces resulta de que la hija de 17 años empieza
a sospechar de la madre, porque en un momento determinado ve una medicina que le da la madre, una pastillita verde, y entonces ella se siente un poquito como con suspicacia al ver esa pastillita verde, porque nunca se la había dado antes, y entonces ella quiere saber de dónde sale la pastillita verde. Y como ya es una mujercita, pues la vemos que empieza a sospechar y va al baño de la madre donde tiene las medicinas, que es un armario, un closet entero lleno de miles de medicinas, y entonces la niña ve que debajo en el bote, debajo del nombre de ella, lo quita y ve que está otro nombre, que es el de la madre. Entonces ella empieza a pensar que probablemente la madre le está dando una pastilla que no es para ella y que no le va a servir a ella. Entonces aquí empieza a haber una serie de situaciones complicadas porque ya la hija, al estar sospechando de la madre, empieza a ser para la madre sospechosa, porque la madre empieza a ver que ya no tiene la confianza que tenía antes y que la hija empieza a cambiar. Es exactamente lo mismo que pasa en la otra película que les comento, que espero que la puedan ver, en donde cuando la hija se enamora de un hombre, empieza a separarse de la madre y a ya no hacerle caso a la madre como antes. Es como la madre una diosa, y cuando la hija empieza a querer tener un deseo propio separado de la madre, pues ya no, la madre ya no es la diosa. Entonces la madre, al ver que su lugar de diosa empieza a tambalearse, es en donde entra en locura. Entonces, esta es la escena que tenemos con Chloe. Después Chloe le dice a Diane que quiere ir a la universidad, que ella tiene deseos de ser una persona normal. Entonces la madre le da largas, le dice, sí, ya veremos, mete la carta a la universidad, pero no le hace mayor. Entonces vemos que ya sospechando la Diane, empieza a ver la situación en la que empieza ella a querer salirse y huir. Entonces la vamos a ver en el cine, ella hace lo necesario para que la madre la lleve al cine, que de hecho en la vida real eso es lo que le pasó a Gypsy Rose. En un momento determinado le pidió a la madre que la llevara al cine. Entonces la madre la llevó al cine con la silla de ruedas y estando en el cine la niña le dijo que quería salir al baño. Entonces en lugar de salir al baño, la hija se va. En la película se va a una farmacia para ver qué es la pastillita verde. En la vida real se va con un novio que ya había ella contactado en internet y queda con ese novio para seguir, digamos, su lazo de amor con el novio, que es con el que después Gypsy Rose, en la vida real, va a hacer toda una conspiración para asesinar a la madre. Que eso es lo que ocurre en la vida real. Gypsy Rose, harta del control de la madre, decide asesinarla junto con el novio que se encuentra por internet. Esto pasó en la vida real y en el año 2015 fue condenada a la cárcel Gypsy Rose después del asesinato de esta madre estrago. En la película lo que vamos a ver es que la chica sale a la farmacia, lleva la pastillita verde, entonces el farmacéutico le dice que esa pastilla no es para humanos, que es para perros y que paraliza los músculos. Entonces en ese momento ella empieza a darse cuenta de lo que está haciéndole la madre. Pero la madre se da cuenta que ha salido del cine, va por ella, se da cuenta que está en la farmacia y entonces cuando el farmacéutico se distrae, le inyecta un sedante, la seda y se la lleva a su casa. Fíjense qué interesante esto que es como la hija en ese lugar de objeto total, donde no hay un sujeto, es un objeto. Entonces la madre la utiliza como un instrumento de su propio goce, digamos así. Es el objeto pulsional absoluto de la madre, totalmente a instancias de ella, a merced total de la madre. Entonces la encarcela, la mete en un sótano y allí la deja. Y en el sótano, Chloe, en la película, empieza a ver recuerdos de la madre y allí es en donde ella se da cuenta que no es hija de la madre,
se da cuenta que la madre la robó. Entonces allí tenemos un flashback en donde vemos la primera escena de la madre cuando está en el hospital, que resulta que ha tenido un bebé, esta mujer, Dayan, y la bebé, que era una niña, muere. Entonces Dayan, en su psicosis, al no poder aceptar la muerte de la hija, roba a la otra bebé, que es Chloe, la roba y se va del hospital. Entonces fíjense ustedes, Chloe es una hija que ha sido robada para que ocupe el lugar de la hija muerta de esta madre loca. Entonces, la madre la va a adoptar como un objeto para ella, sin padre que pueda mediar entre estas dos instancias, y la hija Chloe se da cuenta de que la carta que ella había escrito a la universidad está en el basurero, ahí en el sótano, y que ha sido aceptada. Y la madre le dijo que no la habían aceptado. Entonces Chloe empieza obviamente a atar los cabos y a darse cuenta que está en manos de una loca. Entonces empieza a ver de qué manera logra huir. Ron logra correr, salir de allí, escaparse, huir despavorida de esta madre loca. Entonces lo que ocurre después es que ella se va a la calle, logra salir en un momento determinado de su encarcelamiento, se las apaña y logra irse, y entonces se encuentra un cartero que lo detiene en la carretera. Entonces el cartero le dice que qué le pasa, que cómo la ayuda. Entonces ella le dice que su madre la persigue, que está mal, que la quiere volver a encarcelar, pero la madre llega en coche. Entonces el cartero le dice que no se la va a dar, que se la va a llevar a la policía, que la va a llevar al hospital. Entonces la madre se va a su coche, saca la jeringa con los sedantes y se da al cartero y lo mata. Coge a su hija y se la lleva otra vez a su casa y la vuelve a encarcelar. Entonces Chloe, al darse cuenta de que está totalmente a expensas de la madre, llega un momento en el que empieza a automedicarse para suicidarse. Y le dice a la madre algo así como, Chloe lo que piensa es que si ella se suicida, la madre se queda sin ella y no va a poder vivir sin ella. Entonces tiene la impresión de que si ella lleva a ese extremo la situación, la madre la tiene que meter en un hospital. Y efectivamente la madre tiene que meterla en un hospital porque Chloe está por morirse, le entra un ataque y se va a morir. Entonces la madre la lleva al hospital. Cuando Chloe despierta en el hospital, está intubada, está llena de cables, pero la madre está allí. Entonces Chloe intenta pues que no se la lleve. Entonces hay un momento ahí un poquito complicado en donde la médico se distrae un poco, la madre llega, la enfermera se ha dado cuenta que la madre está mal, Chloe intenta comunicarse y decir que la madre la tiene presa, digamos así, y total que la madre la secuestra, se la lleva en la silla de ruedas y la secuestra, pero hay un momento en donde están las escaleras eléctricas y Chloe de alguna forma se sube y detiene la escalera. Entonces la madre se queda sin salida, llega toda la guardia de seguridad del hospital y tratan de detener a la madre, pero la madre trae una pistola, entonces trata de disparar a los guardias le dan un disparo a la madre y le pegan en el hombro. Así las cosas, Chloe por fin, en este límite tremendo, logra deshacerse, vamos a decir, de esta madre estrago, y lo que va a ocurrir en la película es que vemos que el tiempo pasa y que 7 años después aparece una mujer con una muleta y un bastón, que es Chloe, que se ha rehabilitado, que ha conseguido curarse de todas estas enfermedades provocadas por esta madre que la ha enfermado desde que nació, y vemos una Chloe pues caminando poco a poco, cojeando un poco, pero tirando para adelante, que llega a una residencia en donde está internada la madre. Entonces Chloe la ha internado allí, la madre está internada pues
como si fuera una enferma mental, una enferma terminal. Y entonces Chloe, lo que vemos es que está haciendo exactamente lo mismo que le hizo la madre a ella. Entonces Chloe le dice a la madre: no te dará gusto lo que te voy a comunicar, pero que sepas que he estudiado medicina, soy una médico, me he casado, tengo hijos, he podido dar con mis padres biológicos, tenemos una familia y he tratado de construir una vida normal. Y en eso vemos que ella escupe una pastilla verde de su boca, porque le está sin control al entrar, entonces ella la trae en la boca, la escupe adentro de una bolsita de plástico, saca la pastillita verde y se la da a la madre. Allí termina la película, un poco haciéndonos ver que hay algo del orden de lo que le hicieron a ella lo hace ahora, es decir, desde el punto de vista de nuestra clínica psicoanalítica podemos ver que la maltratada se coloca en el lugar de maltratadora ahora y que hay algo del orden de la venganza o de la justicia del inconsciente. Lo que es un hecho es que lo que Chloe no quiere es que esa mujer salga de ahí, porque es un peligro para ella. Bueno, esto es la película. En la vida real lo que tenemos es que Gypsy Rose decidió asesinar a su madre y esa fue la única posibilidad que tuvo ella para poder escapar de este estrago. Y lo que tenemos en el otro caso, que es el de Hildegard, de la chica de España, es que la madre la asesina. Entonces es un caso muy similar a este, solamente que no logra la hija escapar de este acoso materno. La madre le dice a la hija, y ojalá la puedan ver porque lo que tenemos ahí está muy directamente relacionado a lo que estoy comentando sobre la mujer en el lugar de la depredadora de la función materna, de la función paterna. Ya no solamente es no poder transmitir la función paterna, sino es realmente transmitirla desde el desprecio y desde ser una depredadora del hombre. Entonces van a ver ustedes a esta mujer de la Virgen Roja, en donde ella tiene relaciones sexuales con un cura para que el cura nunca jamás le reclame la paternidad de la hija, y decide ella hacer todo para esa hija, y en el momento en el que la hija se enamora y se quiere separar de esta madre y le dice: yo quiero tener mi propio deseo, tú tienes tu deseo, yo tengo mi deseo, yo no soy tú, y a partir de ahora yo voy a tomar mis propias decisiones. En cuanto la hija le dice eso a la madre, la hija tiene 18 años de edad, la madre toma una pistola, llega a la habitación de la hija y le mete 3 balazos, uno en el sexo, otro en el pecho y otro en la cabeza. Y cuando le preguntan por qué ha hecho este acto monstruoso, la madre monstruo lo que contesta es: mi hija era un proyecto, el proyecto Hildegard. Así que si mi hija no es el proyecto Hildegard, ese proyecto ha fracasado y no puede vivir. Entonces creo que vamos a poder analizar muy de cerca esta problemática y le voy a dar la palabra a nuestro querido colega Emanuel Constantopoulos, que nos va a engalanar con el texto maravilloso que lo he compartido con algunas personas que me lo pidieron y me han dicho que es un texto tremendo. Así es de que, bueno, lo voy a presentar. Emanuel Constantopoulos es psicoanalista en Grecia, él vive en Atenas, he tenido el gran gusto de estar con él hace poco allí en Atenas. Él va a venir ahora a Toledo para presentar este libro de Pulsión, que todos saben que lo hemos publicado este año. Vamos a tener nuestro evento en Toledo con Carlos Mayén y con las otras 2 colegas griegas, Agape Romiu y Giovanna Vesala. Y bueno, Emanuel es miembro de honor del arte y nos sentimos muy orgullosos de tenerlo como invitado de honor y para que reflexionemos a su lado con este tema tan interesante que nos tiene aquí convocados a todos nosotros en este sábado de diciembre. Así es de que, Emanuel, te doy la bienvenida.
Si quieres decir algunas palabras antes de que comparta tu texto, adelante. Cher Emmanuel, je te donne le bienvenue. Et si tu veux dire quelque chose avant que je partage ton texte sur l'écran, tu peux le dire. Voilà, tout d'abord, je suis très content que je suis avec vous, encore une fois, et que j'ai hâte de venir vous voir de tout près, à Toledo. Donc, c'est vrai que quand il y a un groupe où on travaille un film, pensar el ciné, je crois que c'est des moments plus concentrés en pensée, en savoir, comment dire, c'est presque, j'ai envie de dire, plus familial. Donc, moi, personnellement, ça me fait trop du bien. Et j'ai hâte de présenter vite c'est ce que j'ai écrit pour qu'on passe à la discussion. Voilà. Voy a traducir. Dice Emmanuel que está muy contento de venir a Toledo próximamente, que él se siente como en familia en nuestro grupo, que le gusta mucho trabajar con nosotros y que también le parece muy interesante poder trabajar a partir de pensar el cine, porque cuando lo hacemos mediante personajes del cine, le parece más familiar, como más fácil de poder transmitir ciertos conceptos. Y bueno, ahora vamos a iniciar con el texto de Emmanuel. Lo voy a compartir en pantalla. Voilà, je commence. Alors, dans la première scène, le metteur en scène fait un flashback à un hôpital. Sarah Paulson, le protagoniste du film, vient d'accoucher précocement son bébé. Elle le voit survivre malgré la précocité après les grands efforts de médecins. Retour du metteur en scène au quotidien d'aujourd'hui, focus sur le bébé précoce qui est devenu une adolescente, très capable selon sa mère, car elle a appris à vivre malgré les problèmes de santé auxquels elle est confrontée. Atrophie des muscles, entre autres, qui rend son état kinesthésique très difficile durant toute sa vie. Élevée exclusivement à la maison, sous le haut patronage de sa mère, cette dernière se trouve décidée à quitter toute ambition de vie, décidée à quitter tout ce qui donnerait cause et corps à une jouissance ou à un plaisir d'une vie personnelle. Les deux femmes semblent s'entendre et vivre en harmonie, mais dans un tel thriller, c'est les guillemets qui font la différence. Et ces guillemets, dans les rapports mère-fille, s'expriment à première vue via une exagération. Cette exagération s'exprime ainsi: malgré le fait que la mère est vraiment consacrée, destinée à protéger et à soigner sa propre fille, cette dernière n'a pas accès à un quelconque portable ou à Internet pour pouvoir communiquer avec le monde extérieur et en général, elle n'a pas accès à un certain lien social, que ce soit une amitié ou un rapport amoureux. On pourrait dire que toute la réalité de la fille est filtrée par la vérité de la mère. Un fantasme maternel ou un délire maternel à partager, jusqu'au moment où dans le film, on commence à voir clairement que ce partage, ce sacrifice, ce dévouement de la mère devient la piège frustrante tissée pour sa propre fille. En vérité, je ne sais pas si le terme syndrome de Munchausen par procuration est un terme valable cliniquement. Je ne sais pas non plus si le pédiatre anglais Sir Samuel Roy Meadow, né en 1933, a eu raison d'utiliser en 1977 le nom du baron Hieronymus Karl Friedrich von Munchausen, en 1720 est mort 1797. Officiellement mercenaire à la solde de la cavalerie russe, mais aussi protagoniste du fameux livre que Rodolphe Raspe a écrit en 1785. Peut nommer le syndrome en question. Ce syndrome montre un état psychique où un responsable soignant protège son patient en procurant en même temps à son protégé des troubles de santé, des traumatismes ou des changements, même des indications diagnostiques qu'il faudrait respecter.
Très souvent, comme dans les films, il s'agit des couples mère-enfant ou même mère-fille. Comme l'écrit Jacques Seda dans son article La haine dans la construction de la psyché, étape décisive dans la construction de l'enfant, la haine exprime une destructivité qui surmonte la résistance initiale à l'autonomie. Pour Freud, comme pour Winnicott, la haine est à l'origine de la pensée. Sans haine, pas de séparation, et sans séparation, pas de construction du corps psyché. Deux autres références majeures autour de la haine constituent le texte de Paul-Laurent Hansoun, Portrait métapsychologique de la haine, et son livre Leçons psychanalytiques sur la jalousie. Dans le cas du rapport mère-fille qu'on examine, il y a tous les quatre signifiant la jalousie, la haine, surtout la jouissance et la loi. Un article de nous-mêmes, édité par Cristina Jarque et Latte, qui peut aussi constituer une référence au rapport à la loi de Dieu, la jouissance d'idéalisation, la haine et la jalousie, et Zélos et Phthónos, texte dans lequel nous travaillons sur le mythe de l'arachné. Pour Freud, d'un côté, c'est le sadisme qui passionne les rapports à la haine. Et de l'autre côté, c'est la haine qui, comme projection des pulsions de mort, organise leur propre chemin. Lacan nous donne l'approche qui convient mieux, entre guillemets, concernant notre cas des rapports mère-fille. Pour ce dernier, il y a une haine jalouse et une haine de l'être. La première concerne deux signifiants qui se confrontent en face à face via la frustration dans le champ de l'image de l'autre. Ce qui donne un brin de fer entre la haine et la jalousie, revendiquant la meilleure incarnation de la figure du mal. La deuxième approche lacanienne, concernant la haine de l'être, vise à donner une ampleur clinique à la notion de la haine, pointant sur son efficacité de représenter la pulsion de destruction et d'autodestruction, autrement dit la haine comme capable de détruire pas seulement le sujet, mais aussi son ombre à entendre l'être. Notons que dans notre film, le rapport de la mère à la fille, et vice-versa, passe par l'idéalisation de l'amour, du soin et du sacrifice pour arriver à une véritable conversion de ce même amour en haine, soumission, maltraitance et finalement révolte. C'est sur ce point-là qu'on peut arrêter pour mener une certaine critique, cliniquement parlant, au dit syndrome Munchausen par procuration, comme diagnostic. Notre approche n'arrête pas un trait phénoménologique concernant le fait de mentir ou maltraiter l'autre par procuration. Aussi pour nous, il ne s'agit pas d'un syndrome, notion qui assure plutôt la causalité organique, qui focalise sur la phénoménologie d'un pouvoir procuré par une quelconque pénibilité d'un besoin bio-organique. Pour nous, il s'agit d'un complexe traumatique qui pousse le sujet à organiser une stratégie de défense inconsciente, radicale de conversion. La poussée du symptôme provenant de ces complexes traumatiques organise la conversion du traumatisme en haine. Cette haine, expression par excellence de la pulsion de mort, dans une dualité victime-criminelle, pousse tel ou tel sujet victime de traumatisme extra compliqué et pénible, d'assumer face à un autre traumatisme de gravité inopinée. L'occasion pour radicaliser la conversion du prendre en charge en destructivité fatale. La question que nous posons ici, c'est que d'un côté, la haine, la jalousie et la nocivité peuvent se constituer cliniquement comme des signifiants imposant le devenir sujet, comme une nécessité de séparation de tout état de frustration, mais d'un autre côté, peuvent se constituer comme des signifiants menant à l'expression psychopathologique d'une conversion qui décharge toute excitation traumatique en faire du mal à l'autre. Il y a d'après nous un point limite de cette expression psychopathologique qui pose la question de la structure. Ce n'est pas un hasard si, de Charcot à Freud, les symptômes hystériques, pour le premier, peuvent être provoqués psychiquement par des équivalents traumatiques, et pour le deuxième, constituent le retour du refoulé,
le retour d'un souvenir traumatisant oublié qui met le sujet en état d'angoisse. Une question possible à poser, c'est si cette conversion hystérique du traumatique en haine morbide, poussant le sujet victime de tout état traumatique au devenir criminel et à l'assassinat de l'autre, garde toujours valable la question de la structure névrotique et de l'expression hystérique, ou si le passage à l'acte criminel reste réservé au sujet psychotique et à la structure de la psychose. Si, autrement dit, il nous faut trancher pour répondre à une question, en notre sens cliniquement politique ou pas. Je dis bien politique, car d'un côté, il ne faut pas rendre démoniaque la psychose comme seule structure qui peut pousser dynamiquement à la perspective d'un crime et au passage à l'acte via un état du sujet plus ou moins délirant ou paresthésique. Et d'un autre côté, il ne faut pas privilégier toute structure comme apte à pousser le sujet vers un crime, vers un passage à l'acte. En ce qui nous concerne, nous tranchons vers une réponse possible à cette question, risquant un parallélisme et considérant que, suivant la fameuse phrase de Lacan, ne devient pas fou qui veut, de même ne devient criminel qui veut. Maintenant, c'est vrai que via notre film en question et les rapports d'une mère ravage avec sa fille, nous voyons dans l'actualité l'accroissement du fait d'une perversité cruelle qui pousse de plus ou moins jeunes femmes, mères, à tuer, même massivement, leurs enfants pour venger leur propre mère et les traumatismes violents qui leur ont produits. Ce qui fait penser à la fameuse protagoniste, Fragogianou, du roman de Papadiamadis, La Meurtrière, publié pour la première fois en 1903. Dans ce roman, Fragogianou, une femme âgée tue toutes les filles nées pour ne pas qu'elles traversent les traumatismes qu'elle-même avait traversés. Pour se référer à un des textes majeurs cliniquement de Freud, Névrose, psychose et perversion, c'est vrai que la notion de la structure doit être posée au cas par cas pour tel ou tel passage à l'acte. Mais c'est vrai aussi que la position politique de la psychanalyse est à voir le crime comme un acte de tel sujet ayant telle structure. Le choix politique cliniquement, quand on parle d'un passage à l'acte psychotique, c'est de projeter les résultats, de mettre fin à notre vie même ou à la vie d'un autre comme un acte via un état maniaque, délirant, paresthésique, enfin non conscient du sujet. Il y a bien sûr certains cas, par exemple dans la paranoïa, où le sujet traverse tout son état délirant, étant en pleine conscience concernant l'organisation et la finitude de l'opération du crime, ce qui évidemment pose une question d'expertise juridique. Dans le cas d'un passage à l'acte psychotique, le traumatisme est d'emblée dénié. Le choix politique cliniquement, quand on parle d'un passage à l'acte perversif, c'est quand le sujet jouit à répéter l'acte du crime à plusieurs reprises, banalisant l'acte même pour pointer le plus de jouir auquel il s'affronte, pour fétichiser infatigablement le traumatisme. Enfin, le choix politique cliniquement, quand on parle d'un passage à l'acte névrotique, c'est quand le passage à l'acte vient trahir le sujet via l'hémorragie d'une jouissance liée avec un fantasme marqué par un décharge inenvisageable, impossible de l'excitation provoquée par le traumatisme. Mais ce qui caractérise un passage à l'acte possible, dit névrotique, c'est que dans l'après-coup, il y a toujours la rencontre pénible avec la culpabilité et les remords. Notre hypothèse, alors, se constitue ainsi. Tout topos de suicide ou de crime est un topos d'excitation, ce qui cliniquement concerne cette grande entité clinique de la mélancolie, c'est-à-dire, selon l'approche freudienne, cet état psychique entre dépression et manie qui s'appelle mélancolie. Un passage à l'acte concerne uniquement le moment le plus excitant de la mélancolie qui n'est que la manie. On dirait donc que le privilège d'oser avancer vers la phanésis de soi-même ou d'un autre ne concerne que cet état d'excitation maniaque appartenant à un intermédius de structure, c'est-à-dire à un état de non-structure,
puisqu'on sait que la phobie et la mélancolie constituent des états psychiques ne permettant l'inscription concrète du sujet à telle ou telle structure. Enfin, l'acte même du suicide ou du crime trahit éventuellement, toujours dans l'après-coup, la structure même ou ce qui aurait pu être l'accès, l'inscription du sujet à une structure psychique. Mais c'est l'antériorité concernant le livre subjectif des traumatismes qui fait que quelques minutes, quelques secondes avant le suicide ou le crime, il y a un rassemblement maniaque de scènes traumatiques qui fait que tel ou tel passage à l'acte ne compte que comme moment achronique d'une poussée mortellement excitante. La mère de notre film, de cette mère ravage, pour me référer au pénis-night freudien, à la signification du phallus en 1958 de Lacan, et au livre capital de Cristina Jarque, La Madre Estrago, ne fait que convertir ses propres traumatismes pour dominer sa propre fille. Elle passe de la protection à la fanaise de sa propre fille. Elle passe de la protection de sa fille concernant son état de désert à la fanaise de ce qui survivrait en sa propre fille trahissant quelque chose du côté du féminin. Cette mère ravage transforme la réalité, elle transforme plus exactement le traumatisme en mensonge. La fille tente d'adopter vainement, via la maltraitance de sa propre mère, sa cacodémonia. Cacodémonia, c'est-à-dire ses mauvais démons. Sachant que le démon ici n'est autre que la figure de la mère même. Comme on peut le lire dans notre petite note pour la deuxième édition du livre de Cristina Jarque, La mère ravage, la figure de la mère ravagée ou du grand autre maternel ravagé devient le démon lui-même, le mauvais démon qui, à la fin du compte, ne demande de moi qu'à m'exciter du ravage de cette grande hôte maternelle même. C'est ainsi que du désir de la féminité, la jeune fille passe à une demande liée d'une ou d'une autre façon avec ses projections les plus aiguës qui font de la mère ou du grand hôte maternel la figure que j'oserais appeler le démon maternel, qui m'arrête à me demander des choses qui menacent mon seul et absolu champ du désir, le féminin est l'acte porteur de ce féminin qui n'est que la féminité. Voilà. Muchísimas gracias, querido Emanuel, por este maravilloso texto. Para concluir, digamos, la parte teórica, me gustaría comentarles algunas cosas que yo saqué sobre este síndrome de Munchausen desde la perspectiva psicoanalítica, para después ya pasar a lo que vienen siendo los comentarios de todos los que estamos aquí reunidos, aprovechando además que esté Manuel para poder hacerle a él preguntas o comentarios sobre este texto maravilloso que ha traído. Desde el psicoanálisis podemos decir que la motivación de la producción de los síntomas es inconsciente. Ya sabemos que desde el punto de vista psicoanalítico no vamos a ir hacia los diagnósticos. Esto lo dejamos para la psiquiatría. Pero desde el punto de vista psicoanalítico sí vamos a visualizar la motivación del sujeto para ver por qué existe la producción de estos síntomas inconscientes. ¿Cuáles serían los síntomas? En este llamado síndrome de Munchausen, el control. Hay un síntoma de control sobre la hija, de posesión sobre la hija, de absorción sobre la hija. Es un sujeto que toma a la hija como objeto de su pulsión. Desde el psicoanálisis se intenta establecer una causalidad, un origen de por qué las madres enferman a sus hijos a partir de qué manifestaciones del inconsciente de la madre misma. En esta última parte del texto de Manuel hay algo que él comenta en relación al trauma de la propia madre. Dice que la propia madre puede haber tenido un trauma con su propia madre en ese lugar de hija y que esto puede acarrear un deseo de muerte de la hija que va a tener después.
nosotros nos hacemos una pregunta. ¿De dónde parte el síntoma? Si la madre fue abusada, es posible que se convierta en abusadora de la hija. Lo que hablábamos de el maltratador se convierte en maltratado y el maltratado se convierte en maltratado. La madre, cuando era hija, era maltratada por su madre. Cuando es madre, se convierte en maltratadora de su hija. Y esto seguirá de generación en generación. La hija maltratada se convertirá en maltratadora de su hija. Y así subsecuentemente. Pero tenemos también otra posibilidad. Que el síntoma sea porque hay un deseo reprimido inconsciente de no haber querido ser madre. Esto es muy importante, porque muy pocas mujeres lo llegan a decir en la clínica. Es algo muy complejo que no se pueden poner en contacto con ese sentimiento. Pero la mayor parte de las mujeres que visualizamos con una culpabilidad excesiva en su función materna, quiero decir, que llegan incluso a la sobreprotección, es porque no habían querido ser madres. Entonces lo que va a haber allí es una falla que va a convertir a la madre en una culpabilidad que le va a recaer desde el superyo. El deseo de muerte de la hija va a recaer porque es lo que ella hubiera querido, no tener hijos. Ya que tiene a la hija, lo que hay es un deseo de muerte reprimido. Tenemos también que la madre tiene una falla en la relación con su propia madre en cuestión de la función paterna. Quiero decir que la transmisión que hace la madre a la hija de la función paterna va a tener un lugar de prioridad cuando la hija se convierta a su vez en madre. Entonces lo vemos como una repetición también de generación en generación. Hace poco recibo una mujer en el consultorio que me dice: mi madre odiaba a mi padre, lo despreciaba y siempre lo transmitió como un padre que no merecía ser llamado padre. Y un poco más adelante, en el mismo tratamiento de esta mujer, de pronto ella se sorprende al darse cuenta que es lo mismo que ella piensa de su marido. Ella ha transmitido a su marido la misma transmisión a sus hijos, como un padre que no merecía ser nombrado como padre. Un padre despreciable, igual de fallido que su propio padre. La pulsión materna de enfermar a la hija nos pone en contacto con la posición fálica de la madre y con su pulsión de muerte. Hay un deseo de dar muerte. En los hilos discursivos podemos encontrar que la madre puede tener una posición en el orden simbólico que está deconstruido. ¿Por qué la conducta y el síntoma? Podemos preguntarnos, ¿qué quiere la madre? Y la siguiente pregunta es, ¿matar al hijo? Desde Freud, los síntomas llevan dos propósitos, dirá Freud. Propósito 1, obtener satisfacción sexual. Propósito 2, defenderse de la satisfacción sexual. El síntoma sustituye algo que no se dio en su momento y entonces el sujeto tiene que defenderse porque eso algo deviene insoportable. Una parte quiere y otra parte no. Aquí estamos en este conflicto de las pulsiones. Se aparece un conflicto porque no hay algo del orden de la coordinación o de la congruencia. Hay una incongruencia. Una parte sí, otra parte no. En ese conflicto, lo que tenemos es una regresión de la libido al período sádico anal. Por lo tanto, el sadismo.
la pulsión no se satisface y se produce un deseo de la madre de dar muerte. La pulsión de muerte está relacionada siempre con la vida. La madre da vida, pero también da muerte. Da un cuerpo que tomó para ella. Y esto es lo que va a ocurrir en este tipo de estímulo. Bueno, esto es lo que traigo yo como teoría y ahora vamos a pasar a los comentarios que les surjan, a las preguntas para Emanuel o para mí, y le doy la palabra a nuestro querido Facundo Podestá. Adelante, querido Facundo, para que lo coordine. Bueno, excelentes las dos intervenciones. Como saben, pueden abrir sus micrófonos, levantar la mano, escribir en el chat. Creo que en el chat solamente estaba un merci de María Padilla por el momento. Yo me quedo pensando en la palabra obsesión dentro de la intervención de Cristina, y esto de que en la película la hija no es su hija, sino desde un principio un objeto de reemplazo. No sé si quizás se puede leer este robo, esta apropiación de la otra criatura como la concreción de el niño como objeto, ¿no? Me refiero al hecho de que se lo despoje de toda aptitud de sujeto. Y lo mismo con esto que dice Cristina también sobre la obsesión, y la obsesión y lo que va genealógicamente. Digamos, la película termina con la hija haciéndole lo mismo a la madre. No sabemos cómo es ella como madre, sabemos que tiene hijos, pero no sabemos cómo es como madre. Pero sí esto de que me quedo pensando que no es una venganza, sino una obsesión con el modo, con el trato de el sujeto como objeto. Vuelvo a lo mismo de despojar de toda aptitud de sujeto a la hija, y lo mismo a la madre, como la vemos, está totalmente postrada sin posibilidades de hablar ni nada por el estilo, probablemente por la medicación que le da a la hija. Luego tengo una consulta también para Emanuel, pero por ahora esa es mi intervención. No sé si hay alguien más que quiera decir algo al respecto. Hola, Facu, perdón. Abro el micrófono porque escribía que no sé dónde se levanta la manita. Perdónenme por ser medio abusivo. Yo también hice algunas anotaciones, las quiero compartir con Emanuel para intentar ver si lo piensa igual o qué tipo de situaciones podríamos discernir. Primero que nada, agradecerle mucho por este texto que me parece increíble, demasiadas cosas para recuperar ahí. Y yo viendo la película, que no había tenido la oportunidad de verla, me sonaba mucho al caso de Gypsy, aunque no sabía que estaba basada en lo mismo. Pero bueno, pienso primero en la exageración en los cuidados, que expresa en muchas ocasiones una actitud compensatoria. Creo que es algo que notamos mucho en la clínica, y estamos hablando de que en esta consagración a la protección, a los cuidados, casi siempre suele haber algo más. Casi siempre podemos encontrar algo más que está como velado, ¿no? Pasa muchas veces que este rechazo materno también suele traducirse en algo más allá de lo que estamos viendo. De inicio pensé que la película iba por esta parte que comentaba Cristina, como un cierto rechazo, a lo mejor una dificultad para simbolizar la maternidad, cuando la bebé se ve como muy frágil, se presenta como que algo que quizás hubiese sido mejor que no estuviera, que pudo haber muerto, y que muchas veces eso se suele gestar como un deseo inconsciente también. Emanuel en su texto nos comenta que la realidad de la vida de la niña, que en realidad no es una niña, o sea, vemos que está por irse a la universidad, está filtrada por la madre. Esta realidad que está filtrada por la madre. Vemos a esta joven inmovilizada,
primero objetivamente en una silla de ruedas, postrada, que después vamos a ver que es consecuencia de la madre, y subjetivamente también yo lo pensaría por este fantasma de la madre que también comenta Emmanuel. Vemos, hay una situación de una carta robada, justamente de una invitación o de una aceptación a la universidad, y que creo que es como un intento por anular o por capturar la vida de la niña, ¿no? Como que una posible salida que podría haber tal vez es también capturada, es también anulada, y como justamente se intenta capturar o se intenta anular la cuestión de la feminidad. Entonces yo, leyendo todo esto y pensándolo un poco, me pregunto, y la pregunto un poquito hacia Emanuel o Cristina, si también nos apoya con su perspectiva, es ¿de qué manera piensan o aterrizan que este pasaje que se da del amor al odio? Considero yo valioso preguntarse o preguntarnos que no necesariamente sea un odio o un intento de destrucción hacia la hija. Realmente muchas veces, ¿qué es lo que mantiene ese odio? ¿Qué es lo que se odia? ¿A quién es lo que se odia? Que no es necesariamente la búsqueda de la destrucción de la hija. Muchas veces, como dice el texto, me parece que es un amor que termina destruyendo la autonomía del sujeto. Dice también que sin odio no hay separación. Esta es una pregunta que a mí se me queda mucho pensando. Creo que él comentó que eso lo recupera de Winnicott. A mí me hizo recordar otra frase de Winnicott, que es que una madre suficientemente buena es aquella que es suficientemente mala. No sé si ahí podríamos encontrar algo del orden de este odio que facilita o que habilita una salida del sujeto, ¿no? Porque aquí vemos mucho cómo este te amo, este te cuido, te protejo, únicamente existe en tanto y en cuanto existe una sumisión. Se traduce como en captura imaginaria, y la pregunta es, ¿de qué formas este odio puede llegar a habilitar una salida del sujeto? Un poquito, tengo muchas más preguntas, pero creo que por el momento me quedo con esta parte. Muchas gracias. Gracias a ti, querido Carlos. Sí, me parece muy interesante lo que comentas en tu primera parte, esta de la consagración y el rechazo, que es lo que hablábamos un poco en función justamente de la culpabilidad que puede tener una madre al no haber querido al hijo y de alguna manera sobreprotegerlo. Vemos que cuando hay una exageración de un lado es porque hay una causalidad del otro que generalmente era lo opuesto a lo que se está haciendo como acto. En relación a lo último que dices, a mí me parece importante el hecho de que en muchas ocasiones efectivamente el odio, o vamos a decir, la posibilidad de separación de un sujeto del otro puede ser la ruptura. Más allá de pensar en el odio o el amor, yo lo pensaría como la posibilidad de romper para poder separarse. A veces esa ruptura puede traer enfado, que podría decir esto del odio. Pero a mí me parece que por otro lado es la base de los feminicidios, porque en este caso estamos hablando de posesión. Entonces no estoy tan segura de que tenga que ver con el hecho de querer separarse. Cuando la madre no puede poseer a su hija o seguirla controlando, la asesina. Lo que ha querido la madre, por ejemplo, de la Virgen Roja, termina matándola. Y lo que esta madre de alguna manera está haciendo con su hija es llevándola también a la muerte. Entonces allí no veo yo algo como del orden de una posible separación, sino que lo que veo es que si no termina en la muerte, no hay posibilidad de separación. Bueno, voy a traducírselo a Emmanuel a ver qué nos dice él. Cher Emmanuel, Carlos Martínez a dit qu'il veut te remercier pour ton texte, qu'il trouve magnifique, et puis il a quelques commentaires. Il a vu l'exagération de la mère à propos de la fille. C'est question d'une mère qui va à être très exagérée à propos de l'obsession de la fille, de consacrer sa vie à la fille. Il y a quelque chose de la consagration, d'être consacré à la fille.
mais il trouve qu'il y a quelque chose qui est caché derrière cet acte de consacrer. Il pense que peut-être il y a quelque chose de refoulé à propos de la mère qui est au-delà, que peut-être c'est une difficulté de la mère à sa propre maternité. Mais il trouve que, par exemple, si la fille est née fragile, c'est comme si la fille peut être morte. Donc, si la fille est fragile, cette question fait que la mère la trouve pas puissante, la trouve impuissante. Cette réalité de la vie de la fille a un rapport à la mère que c'est un rapport de malaise, c'est un rapport d'être malade et que cette maladie est dans les fantasmes de la mère. Il a vu, par exemple, la lettre volée de l'université, qui a la fonction d'une lettre volée, mais il a vu aussi cette question que tu as dit sur la féminité. C'est une question d'annuler la vie de la fille parce qu'il y a quelque chose de haine de la féminité. Alors, il pense qu'on peut réfléchir à propos de l'amour et la haine. C'est-à-dire, est-ce que la haine peut faire que la fille puisse s'éloigner de la mère? C'est à partir de la haine qu'elle peut se séparer. L'autonomie du sujet, c'est très important pour pouvoir devenir sujet. Mais il y a quelques rapports où l'autonomie ne peut pas être possible. Winnicott a dit qu'il y a la mère bonne, la mère qui est suffisamment mauvaise. Donc, il a une question. Est-ce que la sortie qui a le sujet, c'est la possibilité de ne se soumettre pas, mais dans la haine, ou tu penses que la haine, c'est une autre chose? Oui, c'est une question très intéressante et ça a à faire avec la structure et les symptômes. C'est-à-dire que on pourrait dire que la fille comme sujet pourrait être plus normal, si je peux le dire comme ça, un sujet normal. Mais pourquoi finalement elle arrive à tuer la mère? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a? On pourrait dire facilement qu'elle elle n'en peut plus. Mais est-ce que c'est une bonne réponse? Moi, je ne crois pas. Je crois justement, et c'est pour ça que je parle de conversion traumatique, qu'il y a une impossibilité du traumatique. C'est-à-dire, je ne peux pas, comme sujet, être porteur du traumatique. Le fantasme, ce qui fait la névrose, c'est quoi? C'est un chargeur qui nous permet de porter des traumatismes. Si au bout d'un moment, tel ou tel sujet, mère, fille, père, garçon, n'arrive plus à être porteur de ce traumatique, il veut absolument détruire l'autre ou se détruire. C'est-à-dire qu'il y a une lassitude du fantasme qui fait que le sujet n'arrive plus d'être porteur d'une maladie, d'un malaise, de cette... Je trouve que c'est ça très intéressant ce que tu dis et qu'on peut le développer
dans le livre Fantasma. Oui, oui. C'est merveilleux parce que c'est le fantasme fondamental, ce que tu dis là. Oui. C'est-à-dire que si on ne peut pas soutenir la fonction du fantasme, on le détruit. Voilà. Parce que je dis, Carlos, que ce que je vois, c'est un petit déplacement. C'est-à-dire, maintenant, on parle du rapport mère-fille. Et il y a dans le rapport mère-fille le problème de la haine. Et on va avoir dans les films et dans les cas réels de la vérité, les cas de Gypsy Rose, on va voir qu'il aura quelqu'un qui va tuer à l'autre. Alors, pour moi, c'est ça l'origine des féminicides. Oui, bien sûr. Parce qu'après, la fille va avoir comme partenaire un homme qui est à la place de la mère. Et on va répéter ce fantasme fondamental. La même chose, voilà. Oui. Voilà. Ok. Quoi d'autre? C'est ce qui explique le passage à l'acte. Oui. Tout malaise n'est pas un passage à l'acte, ne conduit pas à un passage à l'acte. C'est-à-dire, quand on arrive, c'est pour ça que je parle d'un état maniaque, quand même. Il y a un état maniaque, on ne tue pas quelqu'un qu'il nous fait mal. On peut le fantasmer à lui faire du mal, mais c'est autre chose d'aller lui faire du mal, de le tuer, ou de se tuer soi-même. Donc, il y a quelque chose dans la logique du fantasme que dit Lacan qui n'est plus logique. Voilà. Et c'est pour ça Lacan insiste que la mélancolie, c'est-à-dire la maniaco-dépression, n'est pas une névrose. Parce que c'est un état où la logique du fantasme lâche. Lâche, c'est-à-dire tombe. Tombe. Oui. Je vais traduire un petit peu. Bueno, a ver, Carlos, nos dice Emanuel que muchísimas gracias a ti de que te ha gustado su texto. Y él me dice que tenemos que visualizar lo que tú preguntas desde el punto de vista de una estructura y de un síntoma. Es decir, que a él lo que le parece muy interesante es que tenemos que poner a la hija en función de sujeto. Vamos a pensar en un sujeto, entre comillas, normal. Pero, ¿por qué finalmente ella va a colocarse, en el caso real de Gypsy Rose, en el lugar de matar a la madre? En un primer momento podemos decir de una manera muy fácil que ya no puede más. Pero, se pregunta Manuel, ¿es eso una buena respuesta? Y él dice no. No es una buena respuesta decir que porque el sujeto ya no puede más, entonces mata. Entonces, lo que tenemos que ver es lo que tiene que ver con la conversión traumática. Hay una imposibilidad al no poder ser portador del trauma. Es decir, el fantasma neurótico sirve porque va a tener la posibilidad de construir el trauma y de portarlo. Eso significa que el objetivo de la madre con la hija no llega a tener la posibilidad de tener ese trauma dentro del fantasma. Entonces solamente quedan dos posibilidades, o destruir al otro o destruirse a sí mismo. Eso significa que lo que estamos viendo es la problemática del fantasma. Yo allí le decía, lo interrumpí para decirle que a mí me parecía entonces muy interesante estas reflexiones para precisamente nuestro próximo libro de El fantasma. Porque lo que tenemos aquí, si tú te pones a ver, es algo que tiene que ver con una relación de la madre con una hija, las dos son mujeres,
en donde lo que está en juego es esto que está diciendo Emmanuel, de una problemática en el fantasma dentro de la estructura. Entonces el fantasma es algo que nos va a ayudar a sostener la estructura psíquica. El fantasma es muy importante, pero cuando el fantasma falla, digámoslo así, y no puede lograr portar ese trauma y sostenerlo, entonces lo que tenemos es el pasaje al acto. Entonces yo le decía que a mí eso me recuerda a los feminicidios. Porque si una mujer tiene como destino funesto tener una madre estrago como esta, lo que va a haber entre esa hija y esa madre es una relación de sadismo en donde no hay posibilidad de rehabilitar o de reconstruir un fantasma que permita sostener el trauma. Entonces, más adelante la hija, si logra escapar de las garras de la madre, se va a encontrar con un partener y lo va a colocar en el mismo lugar y ella se va a colocar ahí. Y puede ser un hombre que termine matándola. Entonces, Emmanuel me dice que efectivamente, porque esto no permite que se pueda sostener el trauma en el fantasma, y eso explica el pasaje al acto. Él hablaba entonces de que el estado maníaco es algo que tenemos que tener en cuenta porque es un estado en donde no tenemos el fantasma construido. Entonces, lo que se hace es o matar al otro o matarse a sí mismo. Entonces, la lógica del fantasma desde Lacan ya no es lógica. Por eso, la melancolía no cae en la neurosis, sino en un estado psicótico en donde el fantasma cae. Hasta allí la traducción de Emmanuel. En relación a lo que decía Facundo, agradecerle también muchísimo su comentario. Yo pienso que de lo que él estaba diciendo, efectivamente, hay un lazo que es para mí lo más interesante de poder trabajar tanto el caso de la Virgen Roja, que habla justamente también de una madre que va a asesinar a la hija, y el caso de esta película Ron, también basado en una historia real, en donde la madre, si no la detienen, también hubiera matado a la hija. Para mí, lo que me parece más interesante para seguir reflexionando, cuestionándolo y abriéndolo, es la problemática precisamente de la repetición en el lazo amoroso posterior. Porque toda hija que cae en esta situación es muy difícil que logre salirse de esa dinámica y va a encontrar un partener que la va a maltratar. Y al que ella también va a maltratar, porque acordémonos que aquí no vamos a tener víctima verdugo, son posiciones. Entonces, esto es lo problemático. Hace poco hablé con una mujer acá en España que me decía que le gustaría mucho que yo fuera a dar una conferencia a las mujeres maltratadas, que es un grupo que se ha juntado aquí en España, en Toledo hay un grupo de mujeres maltratadas y que toman clases de psicología y esas cosas, y ella quería que yo fuera allí a hablar con ellas. Pero la problemática que yo veo es que sin un tratamiento analítico es muy factible que esta mujer que huye de un hombre que la acosa o que la maltrata o que quiere destruirla y quiere matarla, es muy difícil que logre superar esto porque el siguiente partener va a ser lo mismo. Va a haber una repetición, se cambia de nombre, pero no de posición, a no ser que se logre realmente ver lo que hay en juego. Y lo que hay en juego yo no creo que es lo mismo en todos los casos. Lo que hay en juego es diferente en cada caso. Lo único que sí podemos generalizar
es ese lugar de objeto que tiene esa persona en la estructura del otro. Es un objeto que sirve como instrumento de goce del otro. Hay algo desde el campo de la perversión que también hay ahí. Bueno, a ver, creo que hay algo escrito en los chats. Perdón, Cristina, María escribió algo en francés, eso no lo puedo leer yo, y también dice, me parece muy interesante la transición de víctima a victimario, podrías hablar, querido Manuel, de ello. Creo que es lo mismo en las dos idiomas. Sí, yo he visto aquí algo que pone María, creo. Me parece muy interesante la transición de víctima a victimario. ¿Podrías hablarnos, querido Emanuel, de ello? Es lo que luego puso ella en francés. Entonces, a ver, le vamos a preguntar a Emanuel a ver qué nos dice. Emanuel, il y a une autre question de María Padilla. Elle te demande si tu peux parler quelque chose du passage de victime a victimario, como diríamos, pues a verdugo, de victime a victimaire, elle a dit. Les deux positions, la victime d'un côté et de l'autre côté, el verdugo. Celui qui tue et celui qui est tué. Voilà. Ok, d'accord. Alors, ça commence par la philosophie. Et l'expression de Hegel, à partir de laquelle Lacan parle de l'entresangement jouissif de deux places, du victime et du... comment on appelle ça en français du contraire, de l'assassin. Je vais te dire. Moi aussi, je m'ai oublié. C'est les bourreaux. Attends, je vais te dire. Assassin, je ne sais pas. C'est les bourreaux. Bourreau, oui, on va dire bourreau. Merci, mais voilà. Donc, oui, c'est autour de la phrase de Hegel. Exécutionnaire. Oui, exécutionnaire, voilà. Exécutionnaire, bourreau, assassin. Butcher. Oui. Voilà. En grec, ça semble beaucoup. C'est thima, thitis. Thitis, c'est celui qui tue, et thima, c'est le victime. Donc, il y a du theta partout. Alors, bon, Hegel, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte qu'il y a un entresangement des jouissances entre le boss et le travailleur. Je le dis à ma façon, hein, c'est-à-dire. Et donc, au bout d'un moment, celui qui travaille pour le boss, c'est un petit peu comme l'âme, la maîtresse, le maître et l'esclave. Voilà, c'est ça. C'est ça le texte de Giovanna Pulsion. Oui. Donc, ça, on trouve dans la philosophie de Hegel, c'est-à-dire l'identification entre maître et esclave. Donc, c'est exactement la même piste ici, la même piste clinique. C'est-à-dire comment les victimes s'identifient au bourreau et comment le bourreau s'identifie à sa victime. Donc, il y a un entresangement des jouissances. C'est-à-dire que c'est lui qui sait ma jouissance. C'est lui qui connaît ma jouissance. Et donc, il y a inconsciemment un interplacement, un intersangement de place dans le fantasme, ou dans le délire, ou dans la jouissance répétitive perversive. Voilà.
Mais en tout cas, ça commence par là la possibilité de s'identifier. On le voit dans la clinique. Hein. Moi, j'avais travaillé avec des femmes maltraitées et assez souvent, elles s'identifiaient à leur homme ou en tout cas à celui qui le faisait du mal. Donc, il s'agit alors d'une identification imaginaire, je dirais. C'est-à-dire, je m'identifie à l'image de celui qui me fait mal. Voilà. Dice María que tiene que ver con la filosofía. Sería la dialéctica del amo y el esclavo en Hegel. Lacan le llama el lugar que va a tener en el fantasma el amo para el esclavo y el esclavo para el amo. En ese sentido, un jefe con un trabajador o una víctima con su verdugo. La pista clínica es que la víctima va a tener una identificación con el verdugo por una cuestión de goce. Es decir, lo que es como el enigma de la víctima y por lo que se engancha es porque piensa que ese otro conoce su goce. Eso es lo más importante. Él conoce su goce. Y entonces al conocerlo hay un enganche, porque va a haber algo del orden de la función del fantasma que va a entrelazarse entre estos dos lugares de víctima y verdugo. Y entonces lo que vamos a tener es que en la clínica encontramos mujeres maltratadas, dice Manuel, que él tiene bastantes analizantes que tienen esa posición de mujeres maltratadas, y que en un momento determinado ellas se dan cuenta y realizan de que tienen una identificación con el maltratador. Y dice Manuel que esta identificación es imaginaria y especular. Chère Christine, si tu me permets, Oui. c'est la fameuse phrase de mère, c'est maman qui sait. Voilà. On pourrait entendre, c'est maman qui sait te faire du mal. Voilà. Dice Emmanuel que es la frase que escuchamos tan seguido de mamá es la que sabe cómo hacerte mal, cómo hacerte daño. Mamá sabe. Oui. Muy bien, no tenemos nada más en el chat. Yo me había quedado pensando... ahí se me perdió, tomé muchas notas y se me perdió la del... acá, perdón. Cuando hablaba Manuel, en el texto, decía que había un delirio materno para compartir, ¿no? Y luego esta necesidad de separación de todo estado de frustración, que era como una contraparte de hacerle daño al otro. Quería saber si podía ampliar un poquito más esa parte porque me quedé como... Me llegó la frase, pero no logro formularla, digamos, ¿no? Okay. Entonces sé que entendí algo, pero no sé qué entendí. Ok, sí, yo voy a traducir. Emmanuel, Facundo a dit qu'il a été très touché dans cette partie de ton texte où tu parles de delirio maternal qui peut se partager et qu'il y a une séparation et une frustration et que ça fait du mal à l'autre. Tu dis qu'il essaie de comprendre quelque chose, qu'il pense qu'il comprend quelque chose de ça, mais qu'il ne sait pas quoi. Donc, il veut savoir si tu peux grandir cette question. Oui, bien sûr. Je veux parler brièvement d'un cas que j'avais en psychiatrie
quand j'étais en psychiatrie. Et donc, j'avais un patient paranoïaque. C'était à l'hôpital de Louis Pasteur, à Nice, en France. Donc, j'avais comme j'étais responsable pour lui, donc un grand paranoïaque, une figure très cinéastique, si je peux le dire, avec de très beaux yeux bleus, etc., blonds, un ange paranoïaque, franchement. Et donc, je voyais à chaque fois que sa mère lui rendait visite. Il avait tenté 3 fois de la trangler. Et donc, La tranglé. Asphyxié. Oui, la tuée par... La tuée. Oui, oui, oui. Ok. Mais c'était une tentative, heureusement. La mère était toujours vivante et lui rendait visite plusieurs fois dans le mois ou même dans la semaine. Alors, des fois, en les regardant, quand la mère lui rendait visite, je n'étais pas sûr si c'était lui qui était plus fou ou la mère. Pour le dire comme ça. C'est-à-dire que elle était d'une tendresse et elle était sucre. Comment dire? C'est-à-dire, quoi que lui il faisait, même s'il était énervé, s'il était problématisé, s'il était inquiété, qu'il était plusieurs fois dans l'angoisse, elle était sucre. Je le dis exprès. C'est-à-dire que un visage plein de Tendresse. oui, mais une tendresse qui non objectale. Il n'y avait pas d'objet, quoi. Comme si c'était une masque de sucre. Voilà, je le nommerais comme ça. Une masque de sucre. Une masque de tendresse. Donc, c'est de cette image, si vous voulez, clinique, donc on peut répartir pour comprendre vraiment comment, dans le fantasme de la mère ou dans la difficulté du fantasme de la mère, peut être enquisté un délire infantile qui peut s'évoluer ou en schizophrénie, ou en paranoïa, ou à une autre pathologie psychotique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'imaginaire qui peut vraiment affecter dans le sens du poisson, du poison, empoisonner le sujet. Donc, je dirais que l'image affecte. Les quoi? L'image peut affecter. C'est-à-dire que le petit enfant naît ayant en face à lui pas une mère avec son visage, mais une masque de tendresse, une masque de... Donc oui, c'est-à-dire qu'il y a une chute imaginaire qui fait que le petit enfant grandit, comment dire, comment on devient sujet? On ne devient pas, c'est impossible de devenir sujet si on grandit ayant une masque maternelle en face de nous-mêmes. C'est comme s'il y a une impossibilité de faire quelque chose, voilà, sauf de devenir schizophrène, paranoïaque, etc., etc. Je les pose comme exemple, hein, parce qu'on peut comprendre cette question via un exemple clinique. C'est un peu comme quelque chose qu'on pense à propos du regard de la mère. Oui, mais il n'y a pas du non-regard de la mère. Voilà. Ça passe pas. Il y a un regard qui ne regarde pas. Donc, ce n'est pas facile de grandir avec ça. Voy a traducir. ¿Dónde empecé a traducir? A ver.
lo va a hablar Facundo desde un caso clínico para ver si queda un poquito más comprendido. Dice que él ha tenido un paciente paranoico en el hospital de Pasteur en Niza, en Francia. Y este hombre paranoico era una gran figura cineasta, de ojos azules, rubio, guapo. Y su madre lo viene a visitar 3 veces por semana. Y un día él intenta matarla, estrangulándola. Sin embargo, la madre lo sigue visitando. Entonces, lo que él ve es que en un momento dado no sabe quién está más loco, si él o la madre. Y mira en el paciente paranoico una especie de máscara dulce, como si él fuera muy tierno, pero no a nivel de algo objetal, sino como una máscara. Entonces, eso es un poco la imagen clínica que él puede dar de este paciente. En ese caso, lo que él se da cuenta es que en el fantasma de la madre hay una dificultad, porque hay algo que en ese fantasma produce delirio en el hijo, un delirio infantil que se va a desarrollar cuando el hijo crece. Algo del imaginario está afectado, es como si en esencia estuviera envenenado. El afecto en el pequeño hijo se encuentra distorsionado y la madre tiene una máscara en donde lo que hay es una caída de ese imaginario. Por eso cuando el hijo crece no puede devenir sujeto, se queda solo como máscara, una máscara dulce, pero máscara finalmente. Entonces lo que hay es que la madre mira y la madre lo visita, pero es una mirada que no mira. No hay mirada que le pueda hacer devenir sujeto. Súper gráfico y muy fuerte ese caso, por favor. Sí. Es para analizarlo totalmente. Es de película, de hecho, el paciente cineasta y el caso de película. José Luis López dice, excelentes reflexiones, ponen sobre la mesa avatares posibles. Se me fue. En la tan compleja relación madre-hija, felicitaciones a Manuel y Cristina. Muchas gracias, José Luis. Bueno, pues si no hay más comentarios, vamos pasando a la clausura. Emmanuel, si tu as quelque chose à dire pour la clôture, on va déjà finir. C'est très bien, on a eu un message de félicitations sur le chat. Facundo a dit aussi que merci pour ce cas-là que tu as mené, qu'il trouve que c'est un grand cas de cinéaste, et le cas est comme du cinéma. Si. Bah, si vous voulez, bon, ça me fait voyager à plusieurs années auparavant, parce que ça fait 30 ans. Là, j'ai 50 ans. Donc, quand j'étais à Nice, j'avais 20 ans et quelques. Donc, c'est vrai que la psychiatrie adulte ou la psychiatrie adolescente, c'est un mauvais cinéma, comment dire, c'est-à-dire par rapport au quotidien, c'est-à-dire aller le matin, sortir le soir de la psychiatrie. C'est vrai que il y a un réel du malaise de ceux qui sont hospitalisés, enfermés, qui des fois, oui, ça faisait dans mon fantasme un mélange de réalité, c'est-à-dire que, mais pas délirante, mais comment dire, je me demandais ce contraste dans la vie même, dans le quotidien. C'est-à-dire sortir, voir des gens, boire,
de jolis mondes, de jolies filles, hommes, voilà, un peu partout, s'amuser et savoir que le lendemain, je vais rencontrer des patients enfermés pour presque toute leur vie, comme une prison psychiatrique, quoi. Donc, malheureusement, ce n'est pas du cinéma. Voilà, je dirais ça. Donc, mais de l'autre côté, je crois qu'un clinicien doit absolument passer par là, par la prison, par le, comment dire, par la psychiatrie fermée. C'est ça la clinique. C'est-à-dire, c'est le malaise des autres, la clinique. Donc voilà. Mené m'a fait réfléchir à propos d'un autre cas de paranoïa. Et comme c'est analysante bien à la psychanalyse pour trouver quelque chose. C'est quelqu'un qui prend des médicaments pour contrôler la folie, les voix qu'il a des voix, et hallucinations, des délires, mais c'est contrôlé pour les psychiatres avec des médicaments et il vient pour parler de sa vie à la psychanalyse. Et j'ai pensé à ces questions que tu dis du regard, où le regard, il n'y a pas de regard, parce que les symptômes dans cette analysante est précisément au niveau du discours est précisément le contraire. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il déteste les expectatives de ses parents. Parce que son père lui dit toujours qu'il va devenir un grand homme. Sa mère aussi la même chose, qu'il est très intelligent, qu'il est un génius et qu'il va devenir quelqu'un homme très très important. Et il a son petit frère qui est toujours derrière lui. C'est-à-dire que dans cette maison, la famille a un regard à lui comme quelqu'un de grand homme et il ne pense pas qu'il est un grand homme et ce regard du père, de la mère et de son frère lui angoisse, fait angoisse à lui parce qu'il dit « je ne suis pas ça ». Alors, il est devenu fou, il a beaucoup de problèmes, il y a les voix, il y a les problèmes et tout ça, mais il a commencé à prendre des médicaments. Et maintenant qu'il est un peu équilibré, il n'est pas à l'hôpital, il est à sa maison et il fait une vie. Il me dit que quand ses amis ne sont pas avec lui et quand il est tout seul, il commence les idées suicides parce qu'il veut désapir. Il veut se tuer, il veut se suicider parce qu'il jamais va arriver à être ce grand homme du regard des pères, des mères et des petits frères. Donc, je pense que dans ces cas-là, il y a un regard. Si, j'étais en train de penser, mais quel regard? Mais quel regard? C'est ça. C'est le regard, c'est-à-dire c'est au tout ou rien. C'est le regard magnétique, c'est le regard de Dieu. Moi, je dirais que s'il y a un regard absolu pour le paranoïaque, voilà. c'est le regard de l'angoisse. Voilà. Il est le seul qui regarde l'angoisse en face à face. C'est pour ça que quand les amis partent à sa vie et ils restent seuls à la maison, il ne peut pas se confronter ses parents. Et ce regard de tuer Maximo, tuer les dieux. Et il commence à penser à se suicider toujours. Et je lui dis, il faut qu'on construise quelque chose qui peut écarter des parents, des regards des parents, à la place des amis. Parce que si les amis ne sont pas là, tu ne peux pas te suicider quand même. Oui. Donc c'est la même chose, les tout ou les rien. Le tout ou le rien, oui. C'est-à-dire que le paranoïaque est persécuté
par le regard de l'angoisse. Voilà. El de regar de l'angoisse peut être par de regar o tutta la regarda. Voilà, voilà. Voilà. Bien, Voy a traducir. Le digo a Emanuel que su caso me ha hecho recordar un paciente que yo tengo también paranoico, pero que a mí me ha dejado pensándolo porque es precisamente lo opuesto de lo que ha comentado Emanuel con su paciente del cine. Emanuel al final decía, no hay mirada. Y el síntoma que tiene mi paciente, este es un hombre que ha desencadenado una psicosis, ha ido al psiquiatra, lo han medicado y tiene equilibrada la psicosis. Él oía voces y tenía problemas de paranoia. Pero resulta de que al equilibrar la psicosis con los medicamentos, él en un momento dado escucha una conferencia mía o algo y él decide venir a verme. Entonces me dice que él tiene un problema psicótico, que él está con un psiquiatra, me cuenta sus delirios y me dice que él quiere tomar un tratamiento psicoanalítico. Entonces ya tiene conmigo 5 años y las últimas veces yo me he dado cuenta que él, cuando sus amigos, porque él tiene su vida, ahora en este momento él va por el mundo estabilizado y entonces tiene su piso y tiene compañeros de piso. Entonces cuando sus compañeros de piso se van a su pueblo y lo dejan solo, él se angustia. Y entonces yo veo que cada vez que se queda solo, sin estos compañeros de piso, que son 3, como diríamos, él, si lo dijéramos en francés, sería el se fait accidenté. Dicho en español no decimos se hizo accidentar, como que si lo provocara. Pero a mí me gusta en el lenguaje francés porque hay algo de lo inconsciente que nos hace ver que ha habido algo que él ha hecho para que ocurra. Entonces lo que ocurre es que se llena de accidentes. O lo atropellan, o lo atacan, o lo roban, pero siempre está su piel en juego. Y las últimas veces con muchas ideas suicidas. Entonces, tratando de hablar qué le pasa cuando se van los amigos, lo que él me dice es que él tiene una mirada que lo mira. Y esa mirada es la mirada del padre, la mirada de la madre y la mirada de un hermano pequeño, que son los que son de su familia. Esta familia, desde que este hijo nació, lo han colocado como una especie de Dios. Entonces el padre lo que le dice es, tú vas a ser un hombre grande, un gran hombre. Eres un genio, eres una maravilla. La madre lo mismo. Entonces él me dice que no soporta las expectativas. Y luego su hermano pequeño siempre lo han comparado con él y entonces el hermano pequeño lo quiere poner como un ejemplo y quiere seguirlo y quiere como ser como él. Entonces es un poco como el lugar de Dios, hagan ustedes de cuenta, como un niño Dios. Pero él, esa mirada no puede con ella, se angustia. Entonces yo le decía a Manuel que aquí yo no es una no mirada, aquí es exactamente lo opuesto. Entonces él me dice, claro, es que esa mirada nos coloca en un lugar de absoluto. Entonces tenemos, fíjense ustedes, las dos miradas. La mirada de mi paciente paranoico es la de eres Dios. Y él, esta expectativa le angustia, porque él sabe que no es Dios. Entonces no puede con esa mirada. Y cuando no están sus amigos, no hay como corte con esa mirada. Y en el caso de Emanuel, es una mirada que no lo mira. Entonces tenemos todo, que sería la mirada absoluta, y nada, que es la no mirada. Finalmente lo mismo. Y en el paranoico funciona de la misma manera. Bueno, pues muy bien. Facundo, ¿quieres clausurar, por favor? Bueno, ha sido un excelente encuentro. Muchísimas gracias, Emanuel, por sumarte con esta película. La verdad que la dupla de ustedes es tremenda, así que ha sido para disfrutar mucho esta tertulia. Gracias, Carlos, por la intervención y María, Adriana, por el soporte en el idioma. Y bueno, de verdad, como siempre nos llevamos muchas cosas, nos quedamos pensando muchas cosas y que luego surgen en otros encuentros, así que siempre válido todo lo que se pueda aportar. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron hoy.
Carlos Martínez, ¿quieres comentar alguna cosita antes de que nos despidamos? Hola, ¿qué tal? Sí, nada más nuevamente agradecer a ambos, Cristina, Emanuel, por ponernos a pensar por esta película tan buena. Pues nada, les agradezco mucho, disfruto mucho estar en estos espacios con todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, querido Carlos. Bueno, pues todo nuestro agradecimiento. Adriana, ¿quieres decir algo? ¿Te puedes conectar? Creo que estás en Colombia. Aquí estoy. ¡Qué guay! Se te oye muy bien allá en Colombia. Sí, se oye mejor. Se oye mejor que en París, Adriana. Te tienes que quedar allá en Colombia. Bueno, comienzo en español, ¿cierto? Sí. Bueno, primero que todo, excelente intervención la que hemos tenido hoy con nuestro amigo y colega. Y me pareció muy importante una cosa, porque él hizo la diferencia entre el crimen de un psicótico y el crimen que ocurre, por ejemplo, en la neurosis, que hace parte de la clínica diferencial. Y me parece que lo puntuó muy bien. Y segunda parte, me pareció muy relevante el lugar del fantasma, cómo se juega el fantasma en el crimen, que es algo que va a ser, digamos, uno de los un punto de los temas en el artículo, es el lugar del fantasma en el crimen. Y me parece que fue muy bien puntuado y fue muy bien esclarecido por nuestro colega Emanuel. El lugar del fantasma en el crimen es importante para conocer justamente la dinámica del crimen, que sea pasional, que sea del infanticidio, que sea el matricidio. Ese lugar del fantasma es crucial para comprender el pasaje al acto criminal. Ahora paso a la traducción. Emmanuel, ton intervention était formidable, était excellente. Merci beaucoup. Merci. Et donc là, j'ai remarqué deux choses qui sont très importantes. C'est que tu as fait la différence entre les crimes de psychotiques et un crime de névrosé. Donc c'est complètement fondamental dans la clinique. Et la deuxième chose, c'est que la place du fantasme dans les crimes. Donc c'est la deuxième chose que tu as bien mis l'accent où il fallait pour éclaircir justement la compréhension du passage à l'acte criminel. C'est la place du fantasme. Il me semble que tu l'as expliqué d'une façon formidable. Merci, merci bien. Je l'espère. Merci. Adriana, se te ve bastante quemadita, ¿eh? Así es de que ha de haber un buen sol allá en Colombia. Sí, casi 37 grados. Ya te veo bastante bronceada. Qué guay. Creo que Cecilia estaba levantando la mano. Adelante, Cecilia. Gracias, Cristina. Hola a todos. Un placer estar por acá y escuchar tan interesantes reflexiones como siempre. Y pues me voy muy nutrida, ¿no?, en estas intervenciones. Hace ratito les compartí algo, pero aparecía con el nombre de José Luis, pero era yo. Y bueno, nada, felicitar a Emanuel por sus excelentes comentarios al respecto de pues sí, de todo lo que nos compartió, y por supuesto a Cristina, que siempre complementa maravillosamente con todo lo que sabes, querida. Muchas gracias a todos por lo que nos nutren con estos ejercicios. Gracias a ti, querida Cecilia. Y sí, apareció como José Luis. Qué bueno que nos has dicho que eres tú, porque yo decía, ¿quién será ese José Luis anónimo? Un admirador anónimo. Sí, pero sí, andamos por acá. Pues muchísimas gracias. Bueno, Emmanuel, un plaisir como toujours. Je vais te voir dans mois de 15 jours. Dans quelques jours, c'est bien ça. Oui, on est excités. On t'attend avec des bras ouverts. Y bueno, vamos a compartir las fotografías del encuentro con Emmanuel, que viene a Toledo y que lo vamos a pasar en grande. Ya le tenemos una cena especial en un restaurante de Toledo maravilloso, que Adriana quería venir, pero no va a poder porque está en Colombia, pero ya habrá otras oportunidades y les vamos a pasar todas las fotos y todo el encuentro tan bonito que vamos a tener.
Así es de que les quiero agradecer a todos su presencia. Un placer enorme haber estado con Emmanuel. Voilà, Emmanuel, à bientôt à Toledo. Merci beaucoup. Y gracias a C'est todos. moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Très content d'être avec vous. Allez. Gracias.